de cirugía y ayudante técnico sanitario por la Universidad Central de Barcelona, doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Cádiz, diplomado universitario en enfermería a través de la UNED, médico especialista en medicina preventiva y salud pública en medicina del trabajo. Es profesor de la Facultad de Medicina de Barcelona, Cádiz, Sevilla, y Farmacia de Barcelona y Sevilla, la Escuela Profesional de Medicina de Trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y escuelas universitarias, máster de salud por la Universidad de Puerto Rico, en fin, una larga lista de diplomaturas y de máster. Es hermano, masón, gaditano, de Cádiz, y bueno, pues es un enorme placer y verán cómo vamos a disfrutar mucho de su conferencia, que él prefiere hacerla de pie, pero veremos a ver cómo si realmente los altavoces dan para que se pueda escuchar correctamente. Bueno, muchas gracias. Disculpar por esta presentación, así no era mi intención la de explicar el currículum. Yo simplemente soy un hombre andaluz, no exactamente soy de Cádiz, es mi última patria, pero yo soy de Jaén. Y para mí es una satisfacción, doy las gracias a esta organización, a lo que es el Ayuntamiento de Marbella y a lo que es los hermanos de tu logia. Y una de las cosas que quería dejar muy claro es que soy soy todo lo que se ha dicho, pero lo que no soy es lo que viene en el programa. Lo digo por si lo ve mi jefa, no soy director general del Hospital de Jerez, sino director de una unidad de gestión clínica que se llama Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud. Una cosa muy rimbombante, pero es para aclarar, al menos esto, decir lo que no soy. En segundo lugar, voy a intentar ser breve porque es un poco, voy a cortar, así que advierto que todo lo que voy a poner de transparencia, pues no me voy a parar en mucho detalle y daré algunas cosas por sabidas. Yo soy médico desde hace mucho tiempo y menos tiempo soy masón también, así que lo único que hago es un ejercicio de ver qué es lo que yo he obtenido de la masonería en mi profesión y qué es lo que mi profesión ha podido dar a la masonería. Creo que eso es un ejercicio que nos tenemos que hacer todos. A mí me ha costado un esfuerzo. Después de la brillante exposición que ha hecho mi gran maestro, mi ex gran maestro provincial, y documentada y explicada perfectamente, es difícil, ha puesto el hito bastante alto. Pero os puedo decir que este es un trabajo que deberíamos hacer todos, ¿no? Y ya no es la masonería, sino toda una serie de preguntas, que creo que eso es lo que nos determina a los masones, ¿no? Que nos cuestionamos incluso a veces hasta las cosas que hacemos mundanas y sin mucha trascendencia. Pero que veanlo como un ejercicio, una reflexión, y sobre todo quiero que tengan en cuenta que si miran la bibliografía es muy escasa. Está ahora comunicándose. Esta semana se presenta un libro, precisamente Masonería, médicos andaluces, hay también represaliados en la guerra civil. Ahí están saliendo ahora bastantes publicaciones, pero es muy difícil encontrar bibliografía, así como lo anterior se podría documentar y hasta las disquisiciones podemos entrar en ella, pero el tema este es bastante difícil, ¿no? Sin embargo, ahora están estudiando y están siendo motivo de tesis doctoral. Yo aquí, nada más que, como dijo uno de nuestros hermanos, Antonio Machado, no vengo a explicar mi verdad, ni a que vosotros expliquéis, a que tenga cada uno que la tiene su propia verdad. Pero tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Es de entrada lo que tenemos que empezar. Estar libres, sin condiciones, sin condicionamientos y con un espíritu abierto, tolerante y lo que nos determina a nosotros. Bien, voy a buscar esas relaciones, vamos a estar buscándolas y hay relaciones
y luego haré una conclusión, que podrán estar de acuerdo o no conmigo, así que les pido disculpas ya porque haré cosas que son por sabidas y sobre todo venir a la brevedad porque ya son las 9 menos cuarto y entiendo que están cansados, ¿no? Voy a ver si soy capaz. Vamos a ver la evolución, los símbolos de identidad, la estructura organizativa. O sea, ¿qué relaciones hay entre una y otra? Entre la organización de la masonería, entre la organización de la medicina. Entiéndase, la medicina me voy a ceñir en un estricto de médico, pero el concepto ese es bastante anticuado y no estaría de acuerdo incluso con mi forma de pensar, pero de alguna forma por motivos docentes, o mejor dicho, pedagógicos, he tenido que simplificar. Igual que pido disculpas a hermanos que sé que están de otra obediencia y yo como solo conozco la mía, pues no me he atrevido a meterme en la de los demás. Así que solo puedo meterme en lo que conozco. En lo que desconozco, bueno, pues otro momento ahora. Vamos a ver en la formación y otras relaciones. Y luego las personas. Hay múltiples ejemplos, otra advertencia más, que uno ya no sabe si, como he dicho, si se ha mezclado tanto que no sé qué ha influido más, si la masonería la medicina o la medicina la masonería. O como la última reflexión, o incluso podemos sospechar que la mera mezcla es pura coincidencia. Así que es posible que algunas cosas que diga sean, pues bueno, de mi reflexión irreflexiva, vamos a valga esa expresión. Así que, como ven, no les estoy dando seguridad en lo que estoy diciendo, les estoy dando determinación en lo que debemos hacer cada uno. Yo intento acercarme y vamos a ver si consigo acercarlos a ustedes también. En todo caso, es una ocasión para estar juntos y hablar de la masonería, que de eso se trata. Bueno, vamos allá. La evolución de la masonería, y véanlo siempre en todo lo que me refiero a masonería y lo que es la medicina, ha tenido una evolución muy larga, tanto a nivel conceptual, formativo y legal. Y todo en función del momento histórico, también del momento de la cultura, del sistema social, del sistema político y, cómo no, del nivel de conocimientos. Vamos a ver una visión desde el exterior, de extramuros. La masonería ha pasado desde el secretismo a la discreción, y eso lo iremos viendo, y bueno, pues lo mismo ha pasado en la medicina. Del elitismo, de la atención a la persona individual, ha pasado al concepto de la medicina social, de la salud pública, al concepto de la socialización de la medicina, al hecho de que la medicina ya no tenga esa actuación individual, sino actuación en lo público. Es la medicina en la que ahora nos tenemos que mover. Y de forma intramuros, la masonería ha pasado desde la operatividad a la especulación. No voy a entrar porque perfectamente mi hermano anterior lo ha estado explicando perfectamente. La medicina también ha pasado de lo mágico, de lo, podríamos decir, de lo misterioso, ha pasado a lo realmente científico, a lo que existe como evidencia científica. Y si no existe, nos afecta. Vamos a entrar muy rápidamente. Una forma de comparar que puede ser útil es qué piensan de nosotros, y una de las formas es precisamente lo que dice el diccionario de la lengua española sobre lo que es masonería. En la primera edición de 1780 ni existimos, no la define simplemente. La siguiente edición que dice algo es 1843, en la novena edición, así que hasta la novena no aparecemos, y nos dice como asociación clandestina, en la que se usan varios símbolos tomados de la albañilería, como escuadras, niveles y etcétera. Imagínense todo lo que cabe en un etcétera. Y es precisamente en 1925, la 15ª edición, cuando nos dice que mejora y nos dice que cambia de clandestina a secreta. Ya ven que la mejora no es nada confortante. Después, en 1984, por fin da bueno, digo por fin, ya en la democracia nos mantiene el hecho, en una nueva definición que quita ese etcétera, pero mantiene el hecho de asociación secreta. Y dice de personas que profesan principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos especiales y se agrupan en entidades llamadas logia. Y ya no podía ser secreta porque la Constitución española lo impedía y porque además ya estaba legalizada, y sin embargo venía definida en el diccionario de la Real Academia Española como secreta. Así que todavía nos siguen viendo de esa forma.
Ese error se ha mantenido hasta las últimas ediciones, hasta la edición 22. Y es esta, la del año pasado, la que todavía no está, está bastante cara todavía, pero bueno, no está en su formato electrónico, en la que ya dejamos de ser secreta, clandestina, algo extraño. Y ya nos define como asociación universalmente extendida, originariamente secreta, que es así, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias de ideología racionalista y carácter filantrópico. Así lo define la Real Academia Española. Y bueno, tiene su discusión y demás, pero es como nos ven, o sea, ha habido una evolución. De forma de intramuros, pues no voy a entrar más detalles, de la masonería operativa a la especulativa, y después de la Constitución de 1717 de Anderson, pues ha tenido una evolución. No voy a entrar porque se ha explicado suficientemente. En la medicina pasa lo mismo. Ha habido no viene definida con esa forma histórica que ha habido la masonería, pero sí que dice ciencia y arte. Ya tenemos aquí una diferencia, ¿no? De precaver y de curar las enfermedades, o sea, de prevenir y de curar enfermedades del cuerpo, pero también las enfermedades mentales, ¿no? Que en algún sitio estarán del cuerpo, pero ahí están. La medicina ha evolucionado, como he dicho, del pensamiento primitivo a considerar la enfermedad como un castigo. Ha tenido una evolución, así que ha habido un paralelismo en la evolución. Después se ha pasado a lo que era la higiene personal, no voy a entrar más en detalle en eso. La ley mosaica, es curioso, fue el primer código sanitario que existió, y en la que nos dice claramente, bueno, pues alguna cosa de higiene, incluso a nivel sexual también, bueno, de alimentación, comportamiento, es curioso. Ha habido esa evolución, como quiero comentar. La época romana, pues de todo es conocida, de que marcó un hito en todo lo que es la medicina. La medicina prácticamente de la época romana se ha mantenido hasta el siglo XX, prácticamente, porque lo que decía Galeno iba a misa. Y Galeno, que era un griego que estuvo en Grecia y estuvo más o menos alrededor del siglo II, bueno, él ha determinado y ha hecho que se mantenga ese concepto, digamos, todavía cuasi mágico de la medicina. Ya por fin en 1946 la OMS la define claramente lo que es la salud, dándole como ese estado de completo bienestar físico, psíquico y social. Y en algunas definiciones posteriores incluso el sentirse feliz también forma parte de la definición. Y luego el último que estamos viviendo últimamente, que es la medicina basada en evidencia. Una mala traducción del inglés, en realidad la medicina basada en pruebas, que espero que ustedes la estén experimentando como ciudadanos, como miembros del sistema sanitario público de Andalucía. Entonces, esta evolución ha ocurrido a nivel histórico, pero también podemos hacer un seguimiento. La medicina desde... Gracias, se nota la diferencia. Del chamán ha pasado al físico. El físico, y algunas películas se han seguido en Isabel II y demás, pues se habla de físico, no se habla de médico, y ese es el título de físico. Y los barberos y cirujanos iban por otro lado, y luego convergieron, pero había los barberos y cirujanos y los físicos. En masonería, pues estaban, como se ha estado comentando, había también sus constructores de catedrales, y no voy a entrar mucho más en detalle, pero había también una estructura que ha tenido una evolución muy similar. El médico titular, que hasta hace, los que estamos aquí, la edad que estamos, pues hemos hablado de los médicos titulares del pueblo, bueno, pues eso data del siglo XVIII. Y incluso hubo unas patentes que se daban para ejercer la medicina en los pueblos, en las ciudades. O sea y esa ya podemos entrarlo en lo que es la masonería especulativa, algo ya en la que hay un registro, en la que se sabe por qué una persona que sana pues está capacitada y autorizada para ejercer su profesión. Pero también a nivel colectivo ha habido una evolución, más o menos lo hemos adelantado, pero de los colegios en la época romana en la que podían participar los patricios, o las sociedades en las que podían participar los plebeyos, y cada uno quería pues ejercer la medicina. En la masonería había gremios, y luego ya se establecieron en todo lo que es la medicina, lo que son los colegios profesionales y las asociaciones.
asociaciones científicas. Lo mismo ha pasado, nosotros tenemos también luego logia de aceptado, incluso tenemos órdenes masónicas, son un montón, unas 17 o 18, y que cada uno puede pertenecer libremente siempre y cuando sea maestro masón. Los símbolos de identidad, curiosamente, las dos tienen dos elementos. Las dos están enlazadas a sus elementos, tanto de la medicina como la de la masonería. Uno de los dos elementos hace una referencia, digamos, a lo que es la parte espiritual y la otra a lo material. Es curioso ese paralelismo simbólico. Una está en la mitología griega y la otra está en nuestra mitología, la mitología de los constructores de catedrales. Fíjese, este es el símbolo de la medicina, que la habrán visto y que, bueno, de alguna forma aparece en otras profesiones, ¿no?, afines, lo que es denominado ciencia de la salud. Bueno, pues es el báculo de Esculapio en romano, es una vara con una serpiente enrollada y eso tiene su explicación, ¿no? La vara es el símbolo de autoridad, de sabiduría, es la representación del médico. Y la serpiente es, en la parte, podríamos decir, algo más espiritual, lo que parezca, pero es que se regenera, que es sabia, que tiene fertilidad, salud. Y esa serpiente, bueno, todo tiene una mitología que no voy a entrar en ella, pero esa serpiente es la que sanaba, al lamer las heridas de los pacientes, pues lo sanaba. Y como lo hacía en los templos y durmiendo, pues toda la gente iba a ese tipo de templos a dormir y así se les atendía, ¿no? Actualmente, bueno, pues se adoptó luego principalmente por lo que son las asociaciones médicas militares, también paralelismo con nosotros, ¿no? Los militares han estado muy presentes y siguen estando presentes en lo que es la masonería, a nivel universal y a nivel particular de nuestro país. La Organización Médica de la Salud lo tiene en su emblema, la Organización Médica Colegial, y ese distintivo amarillo y verde es precisamente perteneciente a uno de los cuerpos del Ministerio de Defensa. La masonería tiene su símbolo, no voy a entrar en su detalle, yo creo que ya es conocido por todos los presentes, y también tiene una simbología en lo material y en lo espiritual. La escuadra, el símbolo de la materia, una escuadra fija de 90 grados que apunta a oriente, y la escuadra, y el compás, que es con su parte de espiritual, tiene ese símbolo, y que una prevalece sobre el otro, ¿no? El símbolo de lo espiritual está de alguna forma rodeando, se altera la serpiente, ahora lo que hace es que se coloca encima, ¿no? Y a la hora de trabajar, en distintas formas, pero está lo material por encima de lo espiritual por encima de lo material. Hay una estructura organizativa con la finalidad de dar vigencia al gremio, representación ante las instituciones y organizaciones. Es curioso, cada logia, gran logia, pues hace que le reconozca dentro de su obediencia otras logias. Lo mismo pasa con las organizaciones médicas y con las asociaciones, si son reconocidas, igual que las naciones, si son reconocidas o no. La ordenación de los trabajos por sus miembros, y unos trabajamos en centros sanitarios, otros en logias. La organización de la masonería, no voy a entrar en ese detalle porque se ha explicado claramente. La organización médica también es bastante compleja, como antes comenté. De la cofradía de barberos se pasó luego a una hermandad, a una cofradía ya mucho más estructurada, en la que admitía precisamente a los barberos y cirujanos. Y luego, finalmente, yo creo que podemos citarla ya a finales del siglo XIX, en la que se establecen los estatutos. O sea, también es tardía, parece que los médicos ahora hemos existido siempre, hemos estado colegiados y todavía, bueno, relativamente reciente, igual que lo que es esa masonería especulativa, ¿no? Fue una Real Orden precisamente de 1917 la que dijo: a partir de mañana tienen que establecerse los colegios de médicos y el que no esté colegiado no puede ejercer. Es curioso que luego, después con la democracia, ha ocurrido eso, y ahora, desde hace meses, es obligatorio otra vez para poder ejercer la medicina estar colegiado. O sea que las vicisitudes aparecen y desaparecen. La forma de trabajar: seguimos principios éticos unos y otros, éticos y morales. Hay que estar colegiado, hay que estar registrado,
hay que estar registrado en una logia para poder trabajar. El ámbito de trabajo es limitado, discretamente limitado. El centro de trabajo, el centro sanitario, el taller, los protocolos que tenemos a nivel médico, los rituales que existen, todos trabajamos siguiendo una norma que muchas veces parece una invención de alguien, pero normalmente suele ser de consenso o de cierta forma con la participación de mucha gente. Máxima confidencialidad, permanente búsqueda de la verdad. Esa es una de las cosas que nos define a los masones, pero también a los médicos, que tenemos que trabajar. Algunos pensarán, ¿está hablando del buen médico y del buen masón? Bueno, pues sí, quédense con él. Estoy hablando del buen médico y del buen masón. No, luego me van a preguntar, ¿pero no hay buenos y malos? ¿Solo hay buenos, solo hay malos? No, estoy hablando de la mayoría y de esa parte que creo que debemos hacer siempre emerger. Es una hermandad también y se hace la ayuda mutua. Y siempre a los médicos incluso nos han dicho si entre nosotros nos ayudábamos en una serie de cosas que, bueno, que a veces es fruto del desconocimiento, pero también jerarquizada. Uno y otro están jerarquizados, y eso es muy curioso. Una de las cosas que podría poner como ejemplo a nivel individual es comparar los juramentos de uno y de otro. El médico tiene el juramento hipocrático y el masón tiene el juramento masónico. Todas las cosas que digo aquí están en internet. Quiero decir que no es que estoy ahora, pues, digamos, dando a conocer un secreto o algo, ¿no? Todo, por suerte o por desgracia, está en internet, o casi todo, vamos a dejarlo en casi todo. Bueno, pues vamos a compararlo y luego en el ámbito institucional, bueno, pues lo que podríamos manifestar como la masonería cada uno tiene unos principios inspiradores. La medicina tiene unos principios inspiradores de carácter global y otro específico. Yo soy especialista en salud pública y lo que más se parece a la masonería dentro de la medicina es la medicina social, la salud para todos. Y es curioso, también la epidemiología, que es una herramienta que utilizamos, es la única bibliografía que he encontrado, la de epidemiología, curioso. Y como siempre, pues en un contexto americano. Y de todos, voy a presentar ahora, para que veamos la comparación, los juramentos de uno y de otro, y luego una gran cantidad de normativa, de principios inspiradores, que el médico lo tiene en su código deontológico, y un código, no, al revés. Vale, gracias. Y a nivel nacional e internacional. Y existe esa situación nacional, regional, provincial e internacional, igual que en la masonería. Bueno, pues he escogido uno de estos y el juramento hipocrático. Muy similar, pero bueno, ¿quién lo hace? Bueno, pues lo hace el que se gradúa en medicina y el que va a entrar a ser iniciado en una logia. Y lo hace ante los demás, hermanos o ante los demás compañeros médicos. ¿Qué valor tiene? Un valor histórico y tradicional. Un valor, uno le da un valor más fuerte, pero el valor es personal, es muy subjetivo. Y es un valor que uno lo da, pero es la puesta en escena ante los demás, ante los compañeros, ante los iguales. ¿Qué contiene? Pues casi todo es un carácter ético que nos va a delimitar qué debemos hacer y qué no debemos hacer en nuestro oficio. El juramento de Hipócrates, pues tiene su testigo, como he dicho, su condicionante, tiene que tener capacidad y criterio para poder hacerlo. No voy a entrar, no nos da tiempo de entrar en más detalle y lamento que esté un poco corriendo, pero no da. Pero es curioso que el juramento de Hipócrates habla de la fraternidad y serviré, no daré, no castraré y cada vez que entre en una casa pues no actuaré de forma inadecuada. Bueno, se plantea también hacer daño como un principio y mantiene la discreción. El juramento hipocrático mantiene la obligación que se tiene para esa discreción. Incluso se pone un castigo en caso de incumplirlo. La presbicia me está afectando. En el juramento dice: así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, se me ha dado gozar de una vida y de mi arte, y ser honrado para siempre entre los hombres,
así lo quebranto y cometo perjurio, y sucédame lo contrario. O sea, está dando además un castigo. A nivel internacional es lo mismo, ¿no? Hay una fórmula, digamos, admitida más moderna, que está hecho por la AMA, por la Asociación Médica Mundial, y americana y la mundial, y no voy a entrar en esto, no tenemos tanto tiempo para... Pero el juramento masónico, que es muy similar, quien lo hace tiene un efecto impactante en la persona que se inicia y como digo, se hace ante los demás miembros del taller. El juramento masónico tiene unos condicionamientos también, unas características: voluntario, solemne, sincero, y que hace que se haga en un ambiente propicio precisamente para el compromiso. Y dice: yo en nombre apellido de mi libre y espontánea voluntad, en presencia del gran arquitecto del universo y de esta respetable asamblea de masones, muy similar al médico, expone una serie de principios, el secreto, procedimiento, rituales que se tienen que hacer de forma discreta, y no voy a entrar en detalle, y la fraternidad. Habla también de la fraternidad, igual que el otro. Y también cita el socorro y la ayuda mutua. Si lo analizamos con detalle, tiene mucho más sentido, y este es uno de las características también, porque en masonería, cuando te aumentan de salario o cuando entras en cualquier taller, te están haciendo jurar a la primera. O sea, nos tiramos haciendo juramentos de forma continua. Pero este es el juramento básico, el juramento inicial, el que más nos imprime el carácter de como masón. Bien. La salud pública también tiene una serie de principios que no voy a entrar en ello. En nuestro, hoy, igual que el código deontológico, existe una, que yo lo destaco bastante, la regla de los 12 puntos. Es una regla bastante compleja, la forma de explicar, pero más o menos resume todo lo que ha dicho mi anterior conferenciante. Es una fraternidad iniciática, como fundamento tradicional la creencia en Dios, en el Dios de cada uno, en el gran arquitecto del universo. Se basa en antiguos deberes y en los landmarks, en límites. Vamos a ver. Tiene como objetivo el perfeccionamiento moral de sus miembros, así como el de la humanidad entera. Impone a todos sus miembros la práctica exacta y escrupulosa de los rituales y símbolos. Impone a todos sus miembros el respeto a las opiniones y creencias de cada uno. O sea, en definitiva, está estableciendo unos principios básicos comunes a todos. Lo mismo que hace el Código Deontológico Médico. Y finalmente, toman su obligación en el volumen de la ley sagrada, en cualquiera, uno de las tres luces del taller, se reúnen en logias, no deben admitir su logia más que hombres mayores. Creo que esto ya lo hemos hablado suficientemente. Pero en fin, lo que quiero explicar con esto es que tienen tenemos nuestro propio código deontológico, igual que lo tienen los médicos, ¿no? La formación es también muy curiosa, muy similar. Cada uno tiene su prueba de acceso, entra cada uno libremente. Entiendo que a nadie le obliga a su padre o a alguien a que haga medicina, ni tampoco que entre en la masonería, cumpliendo una serie de requisitos diferentes para cada uno, pero requisitos bastante igualables. Tutorizado, hay unos tutores. En masonería están los vigilantes, en medicina están los tutores de los cursos, están los tutores también cuando la gente se está formando, incluso a nivel de estudiante. Es progresiva, todos tienen derecho a ir avanzando. En masonería van alcanzando esos 3 grados, en medicina va alcanzando uno también esa autoperfección, haciendo licenciatura, doctorado, ahora de grado, que por cierto, igual cambia precisamente, mañana puede salir un real decreto que vaya a cambiar, disminuyendo los cursos de grado y aumentando los cursos de doctorado. Vamos a ver en qué queda. También la formación con metodología propia. Nosotros tenemos el método masónico. ¿Cuál es el método masónico? Pues al entrar en la logia te
entra una sensación de que tienes que interiorizar. Se hace una oración al entrar, cuando vamos a trabajar, una forma de entrar uno en su interior. No olviden que nuestra misión es nosotros transformar nuestro propio templo. Se aplica un método de someter cualquier cuestión o problema a libre discusión. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer, ya no solo en el tema de medicina, sino en toda la vida, pero nos tenemos que plantear por qué fulanito tiene un problema de salud, por qué un niño tiene esa necesidad, padece una enfermedad concreta. Bueno, pues nosotros en masonería también nos cuestionamos continuamente. Rechazar cualquier dogmatismo y entiende que en todo hay que someterlo a la razón. No podemos entrar y decir que esto es obra divina, o una curación o después de un tratamiento. No podemos entrar en ese detalle. Por lo tanto, nosotros como masones también hacemos lo mismo. Sometemos todo a la razón. Empleamos adecuadamente el simbolismo y los rituales. Se puede decir a nivel médico, empleamos una serie de, digamos, de protocolos, de procedimientos y de guías. Es permanente. Nunca uno termina de estudiar medicina y nunca uno termina de estudiar la masonería. Nunca, claro. Es un proceso que nunca termina. Es más, cuanto más lo trabajas, más te das cuenta de lo que desconoces. Está evaluada. A nivel médico lo obviamos, ¿no? Se evalúa continuamente al ingreso y el aumento de cada salario, el aumento del salario. Pero en masonería, ¿qué nos hacen? Tenemos exámenes también. Hay exámenes. Y de ahí algún cate de vez en cuando. O sea, hay también esa formación que está perfectamente evaluada, está jerarquizada. Los oficiales de la logia tienen su obligación para con cada miembro del taller y tienen su, digamos, su sitio dentro de la logia del taller. Igual que los médicos estamos en el hospital, en un centro de salud. Tenemos nuestros jefes, nuestros mandos intermedios, a su vez nosotros mandamos a otros. O sea, hay una gran variedad. Posibilidad de formación de posgrado, lo tenemos en medicina. Parece obvio, no voy a entrar en detalle, pero también lo tenemos en masonería. Y están los cuerpos masónicos y podemos formar parte de ese posgrado, vamos a decirlo así. Se ha dicho perfectamente que hay 3 grados, ¿no? Aprendiz, compañero y maestro. Pero el grado de maestro tiene muchas formas en donde manifestarse. Y luego, desde el punto de vista organizativo y reglamentario por nosotros, son los maestros instalados, los que han sido venerables, los que tienen derecho a voto en otros sitios, y no todos tienen derecho a voto en grandes logias. O sea que la representación también existe en masonería. Hay otro tipo de relaciones, hay trilogías, que no voy a entrar en detalle, pero las 3 luces, las 3 grandes luces, y en medicina también lo hay. En epidemiología, persona, tiempo y lugar. Hay también el agente, el huésped, el ambiente, lo que es el mecanismo de transmisión. O sea, hay unos mensajes en que utilizamos el número 3, el número 7, el número 5, en fin, utilizamos una serie digamos, de imaginaciones o de representaciones que de alguna forma nos recuerda uno al otro. El pavimento de mosaico nos simboliza ese lo que podríamos hacer de los pares opuestos. En masonería lo tenemos, ¿no? Ese pavimento blanco y negro y la salud y la enfermedad. La teoría del proceso de salud y enfermedad también es, como digo, un ejemplo que cada uno de alguna forma participa en el otro. La masonería y la medicina han sufrido los avatares de la religión. La masonería, bueno, pues está prohibida en los países comunistas, esto Cuba lo ha mantenido, pero el integrismo islámico ha estado en contra, el bahaísmo también, y la Iglesia Católica, no voy a entrar en detalle, pero de alguna forma pues hay un castigo que todavía está en marcha, es el de alguna forma estar, como se dice, en entredicho. Pero bueno, eso significa que hay una serie de cosas que no podemos, digamos, para la Iglesia Católica. O sea, existe todavía. En el caso de la medicina ha pasado lo mismo. O sea, te han excomulgado por pensar de forma diferente
y por pensar que la circulación existía, pensar también que los prejuicios eran muchos. Se ha prohibido hasta ya más adelante en el siglo XVI, XVII, aunque los árabes lo hacían de forma muy clara, pero que la medicina actual occidental no ha tenido mucha aceptación. El hecho de estudiar los cadáveres, no podíamos, imagínense operar sin poder haber hecho prácticas sobre cadáveres. Bueno, pues esto estaba prohibido. El estudio de la materia, descubrir, por ejemplo, que se podía sintetizar la urea, o sea, una serie de cosas que la religión ha influido en la medicina y que no ha hecho que se desarrolle, pero también la política. En masonería, la política ha tenido también, la masonería ha tenido graves problemas, ¿no? Desde monarquías y desde gobiernos absolutistas hasta repúblicas socialistas, ¿no? Que han tenido incluso la ideología de lo que podríamos decir en medicina y en lo que sería la medicina universal y la no universal. La medicina gratuita o de pago, con pago o con poquito pago. O medicina que no admite de que uno es igual ante la atención sanitaria por el simple hecho de ser ciudadano o no, o la que uno tiene derecho si tienes el dinero. Bueno, pues un poco esa medicina subjetiva, individual, y la medicina pública, la salud pública. Bueno, ven ahí que hay un paralelismo también importante. También, y por último, no voy a entrar en más detalle, son las personas. Todo esto lo hacen las personas, y si no hay personas que lleven a cabo lo que es la masonería, lo que es la medicina, pues no existe absolutamente nada. Hay mucha gente que piensa que unos son masones, algunos ven masones por todas partes y otros pues no ven a nadie. Pues esto un poco ha pasado también en la medicina, ¿no? Muchas veces, igual que se ha comentado anteriormente, de que quemaban documentos, pues lo mismo ha ocurrido. Y muchas veces muchos eminentes médicos que eran masones, pues no les interesaba o tenían miedo a que fuese conocido. Pero entre ellos podemos destacar a Fleming, que mediante un fenómeno de serendipia, o sea, iba a buscar una cosa y encontró otra. ¿Por qué? Porque se iba preguntando, ¿por qué crece ese moho en esa placa? ¿Por qué crece en esa fruta? Bueno, pues gracias a esa pregunta, probablemente él llegó a lo que luego fue otros, Borichen, que fueron los descubridores de la penicilina, y así fueron merecedores del Premio Nobel de Medicina. Hay muchos médicos masones españoles, muchísimos, y yo no voy a entrar en detalle de esto, pero sí que voy a destacar, ya que tenemos un andaluz, que además es de la ciudad en la que yo vivo, actualmente del puerto de Santa María, y es Federico Rubio Inclán, que se tiene perfectamente constancia de su pertenencia a una logia masónica. Tiene varias etapas, no voy a entrar en detalle, pero es una persona que cuando llegó a Sevilla trabajó por los pobres y estuvo haciendo una medicina para pobres. Pero él, además, fue nombrado miembro del Ilustre Colegio de Médicos y Cirujanos de Inglaterra. Fue una persona, además, que creó, no voy a entrar en más detalle, que creó la primera escuela civil de enfermería en España. Fue una persona que luchó y de alguna forma descubrió lo que era la medicina con un fin social, la medicina con un fin de que era para todos y para el beneficio de la humanidad, no de los de siempre. Fue una persona bastante movida, fue una persona políticamente también con un gran carácter. Él además, como ven aquí, participó en la Institución Libre de Enseñanza, muy conocida, y en la que eso era como una participación, cada uno tenía acciones y se compraban acciones, eran unos 130, 140 accionistas, lo que era la Institución Libre de Enseñanza. Pues él tenía 2 acciones de eso. Fue catedrático de varias universidades, Barcelona, Valencia, perdón, me he pasado ahora,
Él como político fue una de las personas republicana y que fue varias veces exiliado, tuvo que exiliarse. Por Federico Rubio y Galí, o Galí solo, pero es Galí, es una eminente figura de la medicina y de la masonería de nuestro país. Santiago Ramón y Cajal, no voy a entrar en detalle porque es bastante conocido, y que existen claros indicios de que él había sido en 1877, a los 25 años, miembro de una logia de Zaragoza. Se tiene constancia directa. No he querido entrar en más detalles, pero es otro premio Nobel. Este es un libro que está publicado dentro de lo que también se ha citado, de Antonio Ferrer Peniberi, de lo que es la masonería española, represión y exilio, y que nos dice una gran cantidad de médicos andaluces comprometidos con la salud de sus ciudadanos, que hicieron la salud para todos y que lucharon por una humanidad más sana, que es lo mismo que decir más justa. Ahora, ya hay tantos masones, como decía antes, que algunos pues, han sacado el siguiente masón el actual ministro de Sanidad. Y el pobre hombre lo único que estuvo es que acudió a una logia siendo alcalde de Vitoria y a partir de ese momento pues, ya se duda si es masón o no. Con respecto al Papa, pues todavía más, ¿no? Porque el Papa, o sea, lo que quiero decir con esto es que fácilmente se asocia religión, masonería, persona de interés con masonería. Lo mismo ha pasado en la medicina, o sea, no nos escapamos en absoluto. El perfil sociológico de un miembro de la Gran Logia de España en este momento es un hombre de 50 años, o sea, de edad madura. Esto es un estudio hecho, no tengo lo de los médicos, es curioso, los médicos no nos han sometido, ¿no?, nuestros colegios, a ver cuántos somos, qué opinamos y cuál es nuestra participación en la vida social, ¿no? Está preocupado por los valores espirituales, por estudios superiores, y hay de todo tipo, principalmente profesiones liberales. No voy a entrar más en detalle, pero sí que es curioso ver que más o menos es igual que la sociedad española, ¿no? Los que se consideran católicos es un 14%, ahí es en donde hay más variabilidad con la española, con la sociedad española, que es un 68%. Bueno, y cristianos un 34% y espirituales un 37%. O sea, no somos tan dispares ni tan distintos como los de la sociedad, ¿no? Hay logias de médicos. Y yo creo entender, y estoy detrás de ello, de que en Canarias existía una logia de médicos. He tenido noticias, pero para mí esta conferencia lo que me ha despertado es el interés, porque este es un tema que me lo he autoimpuesto como castigo. Y me he dado cuenta el grave desconocimiento y la grave injusticia que hacemos con médicos que han estado en nuestro país, que han dado la vida por la masonería, por la medicina, da igual, pero han dado la vida por el servicio a los demás, y eso es importante. Como conclusión, y disculpar que haya corrido tanto, la medicina y la masonería desean lo mejor para la humanidad, no podía ser otra cosa, y su componente es lo mismo, ¿no? La persona que ejercita la medicina, pues estamos trabajando en un continuo mejoramiento personal, formándonos, instruyéndonos, estableciendo las pruebas, por qué esta persona tiene una cosa distinta a otra persona, por qué la sintomatología varía tanto. Nos tenemos que ir preparando, nos viene de volar, nos tenemos que preparar, nos viene otra enfermedad y hay que prepararse. Hay también el hecho de que es la forma que nosotros podemos trabajar por los demás. El conocimiento científico es una de las cosas muy importantes que lo tenemos los masones. Si luchamos por la verdad, pues la verdad no revelada, la verdad de la razón, la verdad de la ciencia, de lo científico. Por lo tanto, estamos igual que los médicos, la virtud. Muchos compañeros están trabajando y se van a misiones y se van a otra serie de... como lo pueden hacer otras profesiones, lo que pasa es que estoy hablando de médicos, pero de médicos es muy conocido. Médicos nos vienen inmediatamente varias ONGs, la caridad también, y muchos de nuestros compañeros y yo, que siempre estamos en el sistema sanitario público, pues no sabemos cobrar, no sabemos hacer. Yo nunca he hecho medicina privada, no es que esté criticando la medicina privada, simplemente lo que estoy diciendo es que hay un grupo muy importante que entendemos
que tenemos que desarrollarnos con el fin de mejorar la sociedad a través de los sistemas sanitarios públicos. La constancia, hay que estar permanentemente buscando el objetivo y el horizonte, lo tenemos que tener muy claro, y luego todo lo que es tolerancia, libertad, igualdad y fraternidad. Y unos y otros, y con esto termino, y unos y otros al final del corto recorrido de la vida, tras haber trabajado mucho y bien, deberán responder ante el gran arquitecto del universo. Y tienen que responder a una pregunta, a una cuestión que es la última para todos. ¿Habéis cumplido con los deberes de hombre de honor y de masón? ¿O de médico? Pues según la respuesta, eso tendréis. Y nada más, lamento de haber tenido que correr tanto. Bien, como en el otro caso, pues el que quiera hacer una pregunta, alguna pregunta, pues bueno, puede hacerla. Así que él ha corrido mucho y vamos relativamente bien de tiempo. Pero bueno, sí, sí. Pero aquí tenemos una pregunta. Perdón, antes que nada felicitarlo. Ha sido una carrera pero fantástica. Nunca jamás se me había ocurrido un paralelismo entre médico y masón. Me gustaría saber si usted tiene esto en alguna página donde pueda releerlo con más tranquilidad y poderlo elaborar. Yo lo enviaré a vuestra logia para que lo publiquéis de ellos. Bueno, también si hay algún colega o alguien que esta es una forma, es una reflexión y como tal hay que trabajarlo. Invito a que si alguien tiene algo que aportar, pues aportemos, ¿no? Pero que hay paralelismo. Pero yo creo que es bueno que se haga esta reflexión cada uno en su profesión, porque, una de las cosas que yo creo, y para mí mi mayor satisfacción es que cuando un compañero de trabajo se enteró que yo era masón, pues hizo el comentario, pues ahora lo entiendo. Ahora entiendo cómo te comportas porque eres masón. Ese es el mejor piropo, porque yo creo que como masones lo que tenemos que ser es eficientes en nuestro trabajo. Y el trabajo por la masonería no es solo el trabajo en el taller, es el trabajo en la vida profana que nosotros decimos y que desde luego es lo que nos dice como hombres que queremos mejorarnos nosotros mismos. Y así sumando granitos hacemos una arena grande, una playa muy grande de la humanidad. Pues entonces nada, si no hay más preguntas que hacer, ya hay Crawford, querría... Sí, hay algunas personas que quieren hablar en nuestra situación más privada, no pasa nada, estamos aquí. Gracias. Pues bien, muchísimas gracias por haber asistido. Mañana tenemos otras dos conferencias que seguramente también les interesará mucho, como es la alquimia y los derechos humanos. Gracias, buenas noches.